Hola, buenos días. Soy la doctora Lourdes Murillo Lepe, médico especialista en nefrología. En esta ocasión quiero hablarte más acerca de lo que es la diabetes, que es una enfermedad crónica muy frecuente en nuestro medio y que pues tenemos que es la principal causa de insuficiencia renal crónica en México, al igual que en varios países del mundo. La diabetes representa la principal causa de que tus riñones se dañen y que entonces la persona pueda llegar a requerir de terapias de sustitución renal, como son la diálisis, la hemodiálisis, el trasplante de riñón, y que todo esto pues es con la finalidad de mejorar la calidad de vida de quien padece insuficiencia renal, así como poder mantener con vida a esta persona. Lamentablemente, tanto la diabetes como otras enfermedades crónicas, hipertensión, obesidad, y que lamentablemente todas ellas son causas de insuficiencia renal crónica, pues tenemos que van subiendo el número de casos en forma alarmante por día, por mes, por año, y de manera que entonces vemos que es algo realmente impresionante, como en un solo día de trabajo llegas a ver hasta de 10 a 15 personas que son diabéticas, tienen presión alta o bien tienen algún grado de insuficiencia renal, quiere decir de falla renal, y que pueden estar en riesgo entonces de llegar a requerir de estas terapias sustitutivas renales. ¿Qué es lo que tenemos que hacer entonces para prevenir esto? Pues en primer lugar, detectar aquellas personas que tienen factores de riesgo para poder llegar a desarrollar diabetes, aquellas personas que ya son diabéticas, qué es lo que vamos a realizar o qué acciones vamos a implementar para evitar que se dañe el riñón. Y finalmente, pues, ¿qué vamos a hacer con aquellas personas que están ya casi a unos meses de llegar a requerir terapia de sustitución renal o bien que se está detectando en este momento que ya se requiere? Es muy importante hablar de esto y que tanto los médicos como las personas, los pacientes estén informados. ¿Por qué? Porque también es impresionante ver cómo llegan pacientes con diabetes e hipertensión de más de 15 años, digamos 20 hasta 30 años, y que en ningún momento de toda su vida se les haya dicho que estas enfermedades pueden llegar a causar insuficiencia renal, que nunca se les haya dicho que el hecho de tener 180, 200 de glucosa no quiere decir que estés controlado por el hecho de que no tengas síntomas. Entonces es algo realmente triste, impresionante y que da mucha impotencia el ver este tipo de pacientes llegar a consulta de nefrología y que lamentablemente nos digan que nunca se les dijo que podían llegar a requerir de diálisis, que en todo el tiempo que tienen con su diabetes, pues nunca se les mandó realizar un análisis para ver cómo estaba la función del riñón o acaso para realizar un chequeo de rutina, un chequeo general. Entonces, el motivo de este video es que ojalá que pueda llegar a muchas personas, que pueda llegar a varios médicos de primer nivel, médicos familiares, médicos generales, y que entonces sepamos cómo podemos intervenir para retrasar entonces la progresión del daño renal y bueno, a la vez cómo es que podemos detectarlo. En primer lugar, como ya lo he dicho tantas veces, pues no nos vamos a cansar de hablar de prevención. Siempre es mejor prevenir que tratar ya cuando el problema está muy avanzado, ya cuando está hecho. Obviamente, en cada etapa de la insuficiencia renal hay varias intervenciones que nosotros podemos realizar para que nuestro paciente se encuentre con una mejor calidad de vida, un mejor control de sus enfermedades y una mejor sensación de bienestar. Pero lógicamente que si podemos prevenir, pues lo mejor sería entonces que estas personas no lleguen a etapas avanzadas de la enfermedad y que lleguen entonces a requerir de diálisis o de hemodiálisis. Ya lo hemos dicho en otras ocasiones, estas terapias no son malas, van a mejorar mucho la condición y la calidad de vida de la persona que padece de insuficiencia renal,
pero nuevamente implican varios cambios en su estilo de vida, varios cuidados y sobre todo un gran impacto en la parte económica, en la cuestión económica, y que incluso varias personas van a tener que dejar de trabajar para poder atenderse. Si esta persona tenemos que es el pilar de toda una familia, pues entendemos que toda la familia entonces va a tener alguna repercusión. De manera que nuevamente lo mejor es prevenir. ¿Qué personas son aquellas que tienen entonces alto riesgo de llegar a presentar diabetes? Todas aquellas que tengan una importante carga genética. Quiere decir que tienes muchos familiares que ya han tenido diabetes, y si vamos más allá, pues que han presentado incluso insuficiencia renal avanzada con necesidad de diálisis, hemodiálisis o bien un trasplante. De manera entonces que todos aquellos donde papá, mamá, hermanos, primos, tíos, abuelos son diabéticos, pues tienes que empezar a cuidarte desde de edades muy tempranas. ¿Y cómo te vas a cuidar? Bueno, pues tratando de llevar una dieta lo más sana posible, donde tendrás que limitar o disminuir la cantidad de azúcares simples en tu dieta y aumentar entonces la cantidad de fibra. Quiere decir entonces que dejamos de tomar refrescos, dejar de consumir pan, galletas, cajeta, mermelada y bueno, todo aquello que sea igual a dulce. Sabemos que esto pues es algo muy difícil porque son cosas que saben muy rico y que a todos nos encantan, pero tenemos que entonces que poner en una balanza qué es más importante, tu salud o el hecho de seguir consumiendo alimentos que sabemos que nos hacen daño. En segundo lugar, mantenerte dentro de tu peso ideal. Evitar entonces tanto el sobrepeso como la obesidad. ¿Cómo lo vamos a lograr? Pues llevando precisamente tu dieta lo más sanamente posible, realizar algún tipo de actividad física, disminuir al máximo entonces el sedentarismo. Aquellas personas que pasamos largo tiempo frente a la computadora, ya sea porque estamos viendo películas, estamos mensajeando, estamos chateando o bien que es parte de nuestro trabajo, bueno, pues no vamos a poder evitarlo al 100%, pero sí que tienes que darte entonces un momento de las 24 horas del día para poder realizar al menos 15 minutos de caminata, quizá realizar algo de bicicleta, natación, alguna actividad que te guste, pero que entonces puedas mantenerte activo. Y entran entonces aquí varios consejos, varias recomendaciones que pues muchas veces hemos oído, pero que lamentablemente pues no hacemos caso. Por ejemplo, no usar el elevador, sino utilizar las escaleras. Si vas al súper a realizar tus compras, pues dejar tu auto lo más lejos posible para entonces obligarte a caminar, tanto de entrada como salida. Estos son consejos que pues siempre damos a nuestros pacientes, pero ¿qué creen? Pues que no nos hacen caso. Bueno, necesitamos de tu ayuda para fomentar lo que es la prevención y estar cambiando entonces nuestro estilo de vida que tiende a ser muy sedentario y con dietas muy malas por algo pues que entonces sea saludable y que nos pueda ayudar. En el caso de estas personas que tienen factores de riesgo, ya dijimos, muchos familiares con diabetes, tienen algún grado de obesidad, hay sobrepeso, tiendes a tener sedentarismo, a tener por tu trabajo también en ocasiones la necesidad de comer lo más cerca que encuentras y que entonces tienden a ser carbohidratos. Bueno, pues te recomendamos que también te realices al menos cada 6 meses, por lo menos una vez al año, una medición de glucosa en sangre. Esto nos va a servir pues también para saber, poder hacer un diagnóstico temprano de diabetes. Y bueno, todas aquellas personas que en cualquier momento del día, ya sea en ayuno, después de desayunar, después de comer, por la noche, en la madrugada, a la hora que sea que te realices una medición de glucosa en sangre, un piquete en tu dedo, y resulta que el nivel de glucosa está por arriba de 200,
automáticamente tenemos hecho el diagnóstico de diabetes. ¿Qué es lo que sigue? Acudir con un médico para que entonces te recomiende, te diga estos consejos que ya comentamos y además recetar medicamentos para lograr llevarte entonces a un valor normal de glucosa. Todas aquellas personas que tengan un valor por debajo de 200, pero que sea mayor de 110 en ayuno, bueno, pues tenemos que tener riesgo de desarrollar diabetes, algo que se llama prediabetes, y que para fines prácticos, pues digamos que estás muy cercano a desarrollar la enfermedad. Por lo tanto, pues las recomendaciones son las mismas. Desde ahorita empezar a limitar los carbohidratos, las grasas en tu dieta, aumentar la cantidad de fibras, aumentar la cantidad de líquidos, mantenerte activo, realizar algún tipo de actividad y bueno, acudir con algún médico para valorar si tenemos que darte algún tratamiento para mejorar la sensibilidad de la insulina en tu cuerpo y con ello tratar de prevenir que aparezca la enfermedad. En el caso de las personas ya diabéticas, lógicamente que te damos las mismas recomendaciones, además de acudir en forma periódica con tu médico, realizarte estudios donde aparte de la urea y la creatinina nos va a importar mucho la realización del análisis de orina. Si encontramos glucosa en la orina, bueno, pues sabemos que has tenido un descontrol importante de la enfermedad y que forzosamente para que pueda haber glucosa en la orina, estamos hablando de que tu nivel de azúcar en sangre pues es mayor de 180, con lo cual lógicamente estamos hablando pues de que hay un descontrol de la diabetes. Desde el punto de vista de los riñones, nos interesa mucho el análisis de orina para ver si existe la presencia de proteínas. Una vez que existen proteínas en la orina, estamos hablando de que ya pudiese existir algún grado de daño renal. Aquí es muy importante aclarar de que aun cuando tu nivel en sangre de urea y de creatinina se encuentren dentro de lo normal, pues esto no quiere decir que tus riñones trabajen bien. Puedes tener ya insuficiencia renal aún con valores de urea y de creatinina normales. ¿Qué es lo que hacemos cuando en una persona diabética encontramos la presencia de proteínas? Bueno, en primer lugar debemos de descartar todas aquellas situaciones fisiológicas, quiere decir normales, que pueden hacer que haya proteínas en la orina. ¿Cuáles son? La presencia de fiebre, infecciones, cansancio, desveladas, realizar actividad física muy intensa. Por ejemplo, una persona que acaba de hacer ejercicio, pesas en el gimnasio, alguien que corre largas distancias, alguien que participa en maratones, por decirlo así, pues realizamos un análisis de orina y vamos a encontrar proteínas y esto es normal. Una mujer que está embarazada, medimos proteínas en la orina y también lo vamos a encontrar. De manera que si nuestro paciente diabético nos dice que es esta la situación, ok, tenemos que volver a repetir el estudio fuera de estas situaciones. Quiere decir que no tenga infección, que no esté estresado, que no haya realizado actividad física intensa y lógicamente en las mujeres pues estar seguros que no existe embarazo. Si tenemos una segunda medición de orina que reporta proteínas en el plazo de 2 meses, entonces vamos a proceder a decir que es positiva la presencia de proteínas. Posterior a eso, solicitaremos la recolección de orina de 24 horas, en la cual, aparte de saber la tasa de filtrado glomerular, quiere decir el porcentaje de funcionalidad renal, pues también vamos a medir la cantidad de proteínas. Quiere decir qué cantidad es la que pierde esta persona en orina de todo el día. Si tenemos que se pierden 500 miligramos en 24 horas, automáticamente tenemos el diagnóstico de nefropatía diabética. Quiere decir, nuestro paciente ya tiene enfermedad renal crónica
y por lo tanto tendremos que ser más intensivos en nuestro tratamiento para lograr un adecuado control en el nivel de la glucosa y a la vez dar tratamiento para los riñones para prevenir entonces que llegues a requerir de diálisis, hemodiálisis o incluso un trasplante de riñón. Es muy importante saber que generalmente cuando se encuentra ya una elevación de la urea y la creatinina en sangre, es porque tus riñones ya trabajan menos de un 60%. Entonces, nuevamente, no irnos con la finta de que porque la urea y la creatinina están normales, tus riñones están bien. Nuevamente, el primer estudio de laboratorio que se va a alterar y que nos va a decir que ya algo no va bien con tu riñón es el análisis de orina. De manera que además de realizarte tus chequeos de azúcar, tus mediciones de azúcar, pues te recomiendo que al menos cada 3, 4 meses te realices o te incluyan dentro de tus análisis un examen general de orina para detectar entonces de forma temprana la presencia de daño al riñón y poder entonces intervenir, detener el daño renal y retrasar entonces la necesidad de diálisis, hemodiálisis y trasplante. Si lo podemos evitar, pues es mucho mejor. Bueno, hasta aquí me quedo por el día de hoy. En los siguientes videos estaremos revisando con más calma qué es lo que podemos hacer en cada etapa de daño renal. Nuevamente, nuestra intención es orientar información, es otorgar información, difundir información, orientarte tanto a médicos de primer nivel de atención como a ti como paciente. Si hacemos todo lo que está en nuestras manos para prevenir, seguramente que podemos entonces disminuir el caso de insuficiencia renal. Lógicamente que para esto pues tenemos que aumentar la información, difundir información verídica, no con la idea también de asustarlos, esa no es la idea, es ayudarte y para que, en fin, entre todos podamos entonces disminuir la incidencia de esta enfermedad. Nos vemos en el siguiente video. Hazme llegar todas tus dudas. Te invito a suscribirte a este canal para recibir más información importante en diabetes, hipertensión, obesidad, insuficiencia renal y otras enfermedades crónicas. Hazme saber de qué te gustaría que habláramos, hazme llegar tus dudas y bueno, esto es todo por el día de hoy. Bye.